Mi respiración se entrecortó, pero me obligué a mantener la compostura. ¿Perdón?, pregunté. Mi padre levantó una ceja, como si mi reacción fuera inesperada. Nunca escuchas, Emily. No me obedeces. Discutes, cuestionas y desafías mis decisiones. Entonces, ¿por qué debería dejarle algo a una hija desobediente? Matthew resopló, metiéndose otra porción de comida en la boca. Para mí tiene sentido. Lo ignoré. Mi atención se centró en mi padre, que me miraba con la satisfacción arrogante de un hombre que creía tener todo el poder. ¿Me quieres decir, dije lentamente, que después de todo lo que he hecho por ti tras pagar tus facturas médicas, el mantenimiento de tu casa, gestionar tus cuentas, me dejas fuera porque no sigo ciegamente tus órdenes? Mi padre se encogió de hombros. Pasible. Así es. Sentí una ira fría y punzante calar en mis huesos. Durante años había cargado con las responsabilidades que él mismo debía manejar. Le había facilitado la vida en cada oportunidad, sacrificando mi propia paz en el proceso. ¿Y para qué? Para ser descartada como una sirvienta ingrata. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Entonces supongo que tampoco necesitas mi apoyo económico. Esa frase borró la expresión arrogante de su rostro. ¿Qué? ¿Me oíste?, dije con voz calma pero firme. Si no existo en tu testamento, entonces tú no existes en mi cuenta bancaria. Mi padre se burló. No seas ridícula, Emily. La familia cuida a la familia. Me reí, emitiendo un sonido amargo y sin humor. Exactamente. Cogí mi abrigo y me di la vuelta para irme. Su voz se agudizó. ¿A dónde crees que vas? Lo miré de reojo, con la decisión ya tomada. A casa, papá. Dejaste claro que no tengo lugar en la tuya. Y con eso, salí por la puerta, dejándolo a él a su propio embrollo. La primera llamada llegó a la mañana siguiente. Estaba bebiendo mi café, aún disfrutando de la tranquila satisfacción de mi decisión, cuando mi teléfono vibró y apareció el nombre de mi padre en la pantalla. Lo dejé sonar, llamó de nuevo, y de nuevo. En la quinta llamada, finalmente contesté, más por curiosidad que por otra cosa. «Te estás comportando como una niña», vociferó en cuanto contesté. «Buenos días para ti también, papá», respondí secamente. «Esto no es una broma, Emily», exclamó. Recibí una llamada de la compañía eléctrica. Dijeron que los pagos automáticos no se realizaron. «Así es», contesté, tomando un sorbo lento de café. Quitó mi tarjeta. Hubo un silencio, seguido de una inhalación aguda. «No puedes hacer eso». «Puedo», y lo hice. «Siempre te has encargado de mis facturas, y siempre has dicho que yo era solo una hija desobediente, no digna de dejarle algo». Me recosté en mi silla, sintiendo una extraña calma invadirme. «Si en tu testamento no soy tu familia, ¿por qué debería actuar como tal?» «Estás siendo vengativa», gruñó. «La familia no da la espalda». Casi me reí de la ironía. «La familia no descarta a quienes la cuidan, tampoco». Él hizo un ruido impaciente. «Basta de tonterías, solo arregla los pagos y olvidaremos todo esto». Sonreí. «No». Hubo un instante de silencio. Luego, de repente, explotó. «¡Ingrata!», colgué. Para el final de la semana, la situación había empeorado. La compañía eléctrica cortó su suministro. Le siguió el internet. Luego, la aseguradora llamó para advertirle que su plan de salud estaba en peligro debido a un pago fallido. Y a lo largo de todo, siguió llamando. Sus mensajes de voz, que pasaron de exigencias a amenazas y, finalmente, a algo peligrosamente cercano a la desesperación, eran constantes. Sabía que él jamás había creído realmente que yo cumpliría. Durante décadas me había condicionado a ser la buena hija, la que se sacrificaba, que tragaba su orgullo, que siempre hacía lo que se esperaba. Él asumía que cedería. Se equivocó. Poco después, Matthew llamó, lo cual me sorprendió. Nunca se comunicaba a menos que necesitara algo. «¿Qué demonios te pasa?»,
exclamó en cuanto contesté. Encantada de saber de ti, Matthew. Papá dice que lo dejaste fuera, acusó. Dice que sus cuentas están congeladas, que sus pagos médicos no se procesan. Está hecho un desastre, Emily. Es un hombre adulto, dije fríamente. Puede manejarlo. Matthew resopló. Es nuestro padre. Quiero decir, tu padre, corregí. El mío aparentemente no existe en su propio testamento. Él bufó. Así que esto es por dinero. ¿Estás molesta porque no te tocará una herencia? Apreté la mandíbula. Se trata de respeto y del hecho de que me trataron como una maldita caja de cajero automático en lugar de una hija. Bueno, sea cual sea tu pequeño berrinche, necesitas arreglarlo. Papá necesita que se paguen sus cuentas. Casi me reí. ¿Por qué no las pagas tú entonces? Eso lo silenció. Continué. Quiero decir, eres tú la elegida, ¿verdad? El hijo dorado. Papá te ha sostenido toda la vida, así que es justo que tú le devuelvas el favor. Emily, vamos. No, lo interrumpí. Es tu turno. Abre la cartera, Matthew. Hubo una larga pausa. Luego, con voz mucho más baja, murmuró. No tengo ese tipo de dinero. Puse los ojos en blanco. Claro que no. Esa era la verdad que ninguno de los dos quería enfrentar. Papá había pasado años presumiendo su riqueza, actuando como si fuera un hombre hecho a sí mismo, el cabeza de una familia próspera. Pero la verdad era que yo había estado manteniendo todo en orden. Había sido la red de seguridad, la que se aseguraba de que él nunca tuviera que enfrentar las consecuencias. Y ahora, por primera vez en su vida, él experimentaba lo que significaba estar verdaderamente solo. Matthew suspiró, cambiando de táctica. Mira, solo ayúdalo esta vez, ¿de acuerdo? Sé la persona mayor. Sonreí con desdén. ¿Quieres decir, sé la persona útil? Porque no recuerdo que ninguno de los dos haya sido la persona mayor cuando necesité ayuda. Esto te va a salir caro, advirtió. Papá lo va a recordar. Bien, dije. Y yo también lo recordaré. Y con eso, colgué. La primera consecuencia real llegó 2 semanas después. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada inesperada del casero de mi padre. El señor Patel, quien solía ser educado pero breve nunca llamaba salvo que fuera algo serio, comenzó. Señorita Whittaker, he estado intentando contactar a su padre, pero no contesta mis llamadas. Suspiré, ya intuyendo a dónde iba esto. Déjeme adivinar, no ha pagado el alquiler. Ni un centavo, confirmó Patel. Y según tengo entendido, tú te encargabas de sus finanzas. Me encargaba, esa era la palabra, pero ya no lo hago. Hubo una pausa. Ya veo, dijo cuidadosamente. Mire, no quiero meterme en asuntos familiares, pero necesito mi pago. No puedo seguir permitiendo que se quede allí gratis. Me froté las sienes. Entiendo, señor Patel, pero yo no soy responsable de él. Tendrá que tratarlo directamente. Lo imaginé, admitió. Pero pensé en avisarte. Si no recibo el pago para la próxima semana, no tendré otra opción que iniciar el proceso de desalojo. Eso captó mi atención. Había asumido que mi padre tendría problemas sin mi ayuda financiera, pero ¿desalojo? Eso fue rápido. Significaba que no tenía ahorros reales, ni un colchón de emergencia. Agradecí al señor Patel y colgué, esperando a medias que mi teléfono sonara en pocos minutos. Y lo hizo. Pero no era mi padre esta vez, era Matthew. ¿Estás intentando dejar a papá en la calle?, espetó Matthew en cuanto contesté. Hola para ti también, dije secamente. ¿Y si preguntas por el alquiler? Ese no es mi problema. Claro que es tu problema, replicó. Está a punto de quedarse sin hogar, Emily. ¿Qué te pasa? Solté una risa amarga. Vaya. Es fascinante cómo, después de todos estos años encargándome de todo, en cuanto paro se convierte en mi culpa que las cosas se desmoronen. Matthew ignoró mi comentario. Tienes que arreglar esto.
No, tú tienes que arreglarlo, le respondí cortante. Estoy harta de limpiar tus desastres. Si él tiene problemas, tal vez deberías ayudarlo. Ya sabes, sé el buen hijo que crees ser. Hubo silencio. Luego, con voz amarga y vacilante: no tengo el dinero. Sonreí con suficiencia. ¿Y de quién es culpa? Dios, eres una perra, escupió. Crees que lo estás castigando, pero lo único que demuestras es lo egoísta que eres. Las palabras deberían haberme dolido, pero no lo hicieron. Al contrario, me hicieron enojar. ¿Sabes qué es egoísta, Matthew? Dije con voz helada: esperar que yo financie a ambos, sin recibir nada a cambio. Esperar que sacrifique mi propio futuro para que ustedes dos nunca tengan que madurar. Eso es egoísta. Tomé aire, forzando que mi tono volviera a ser sereno. ¿Papá tomó su decisión? ¿Quería borrarme de su vida? Bien. Pero eso funciona en ambos sentidos. Matthew hizo un ruido frustrado. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que lo desalojen? Si no puede pagar el alquiler, entonces debería haberlo pensado antes de cortarme de la única persona que lo mantenía a flote. Colgué antes de que él pudiera responder. Pasaron días, luego una semana. Dejé de preocuparme, de contestar llamadas. No preguntaba cómo estaba lidiando mi padre, porque francamente ya no me importaba. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje de mi padre. No una llamada, ni una demanda, sino un único y lamentable mensaje de texto: necesitamos hablar. Durante un momento lo contemplé, y luego, lentamente, respondí: ¿por qué? No soy tu familia, ¿recuerdas? Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje: por favor. Dudé y contesté: ¿vienes a pedir disculpas? Hubo una larga pausa. Luego: solo necesito hablar contigo. Suspiré. No era una disculpa. Claro que no lo era. Mi padre nunca se disculpaba. Aún así, la curiosidad pudo más que yo y lo llamé. Contestó al primer timbre. Emily, dijo, y su voz sonaba diferente, ronca, menos segura. No dije nada, esperando. Yo, se aclaró la garganta. Necesito tu ayuda. Ahí estaba, la primera grieta en su orgullo. Incliné la cabeza, aun sabiendo que él no podía verme, y pregunté: ¿con qué? Hubo un momento de silencio. Finalmente, admitió: no puedo pagar mis facturas médicas. Casi me reí. La ironía era deliciosa. ¿Te refieres a las mismas facturas médicas que he estado manejando durante años? ¿A las que te mencioné hace meses? ¿Esas mismas? Exhaló con irritación. Emily, nos lo interrumpí. Di la verdad. Di que me necesitas. Se tensó, y pude notar el esfuerzo que le costaba reprimir sus habituales comentarios condescendientes. Yo te necesito. Me recosté, esbozando una sonrisa. ¡Qué lástima!, dije y colgué. Al día siguiente, Matthew se presentó en mi apartamento. Abrí la puerta y lo encontré allí, furioso. «Lo humillaste», me acusó. Sonreí con suficiencia. ¿Lo humillé o se humilló a sí mismo? Matthew pasó una mano por su cabello, caminando de un lado a otro. «Emily, por el amor de Dios, solo ayúdalo. Una vez, eso es todo. Está hecho un desastre. Su crédito está arruinado. Su seguro expiró». Le interrumpí levantando la mano. «Espera, ¿su seguro expiró?» Matthew dudó. «Sí», admitió. Se pasó la fecha límite de pago. Su cobertura se canceló. Solté un silbido bajo. Eso era grave. Mi padre tenía varias condiciones médicas y sin seguro, sus costos se dispararían. Entonces, déjame entender, está arruinado, sin seguro y a punto de perder su apartamento. La mandíbula de Matthew se tensó. Sí. Imité una exclamación de asombro fingido. Vaya,
Es casi como si debiera haberlo pensado antes de decidir cortarme de su vida. Matthew me miró fijamente. «Amas esto, ¿no?» Me henquí de hombros. Le advertí, repetidamente. Él no escuchó. «No es culpa mía. Es nuestro padre», dijo con voz tensa. «Quiero decir, tu padre. Yo solo fui su plan financiero». Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. «Ahora dime, ¿cuál es tu plan?» Matthew abrió la boca, luego la cerró. No tenía plan. Por supuesto que no lo tenía, y mi padre tampoco. Esto significaba que, por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Pasó otra semana antes de que mi padre finalmente colapsara. Yo lo había esperado, aguardando el momento en que su orgullo se derrumbara bajo el peso de sus propias decisiones. El hombre que había pasado su vida controlando a los demás ahora se encontraba sin poder. Y, por una vez, era él quien mendigaba por migajas. Cuando sonó la llamada, dejé que sonara unas cuantas veces antes de contestar. Su voz era diferente ahora, sin arrogancia, sin filo cortante, solo pura y vacía exasperación. «Emily», dijo con voz ronca, «necesito verte». Casi me reí. La última vez que hablamos, estaba furioso porque no lo rescaté. ¿Ahora? Ahora sonaba como un hombre que finalmente comprendía que el suelo se le había derrumbado bajo los pies. «¿Para qué?», pregunté. Hubo una larga pausa. «Por favor», dijo. «Solo, por favor». Nos encontramos en una pequeña cafetería, ese tipo de lugar en el que él jamás habría puesto un pie. Siempre había despreciado esos sitios, demasiado baratos, demasiado comunes, no dignos de su tiempo. Y sin embargo, allí estaba, sentado en un desvencijado booth de vinilo, con los hombros caídos, mirando una taza de café negro como si en ella estuvieran todas las respuestas a sus problemas. Se veía viejo, el hombre que una vez dominó a nuestra familia, que dictó mi vida como si fuera un gobernante infalible. Ahora parecía pequeño y desesperado. Su traje, siempre impecable, estaba arrugado. Sus manos, que antes eran firmes y seguras, temblaban ligeramente al levantar la taza. Por un momento, simplemente me quedé observándolo, absorbiendo cada detalle. Luego, finalmente, me senté frente a él. Me miró con unos ojos llenos de algo que nunca había visto. No ira, ni decepción, sino derrota. Inclinando la cabeza y apoyando el mentón en mi mano, dije, «¿Y bien?». Exhaló, dejando la taza sobre la mesa. «Perdí el apartamento». No reaccioné, ya sabía que eso venía. «¿Y? Mis facturas médicas». Dudó. «La agencia de cobros me está persiguiendo». Asentí. «¿Y?». Su mandíbula se tensó y sus dedos se cerraron en un puño. Lo odiaba. Odiaba admitir debilidad. Odiaba necesitarme. «No tengo a dónde ir, Emily». Ahí estaba la grieta final en la fundación. Me recosté en el booth, cruzando los brazos. «Siempre me decías que la familia cuida a la familia», musité, «pero solo cuando te beneficia». Su rostro se contrajo. «Cometí un error». Levanté una ceja. «¿Cuál?». «Haberme traicionado. Haber supuesto que yo limpiaría tu desastre. O haberme cortado de la única persona que realmente te importaba». Sus labios se apretaron en una fina línea. «Pensé», suspiró, negando con la cabeza. «No pensé que realmente te alejarías». Me reí entre dientes. Eso ya era obvio. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, cuidadosamente, preguntó, «¿Realmente vas a dejar que me quede sin hogar?». Incliné la cabeza, estudiándolo. Ese era el momento en que decidiría hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrar un punto. Podía ayudarlo. Tenía los medios. Podría conseguirle un pequeño apartamento, saldar sus cuentas, asegurarme de que no quedara totalmente arruinado. Pero si lo hacía, nada cambiaría. Él nunca aprendería.
y yo estaba harta de ser su red de seguridad. Me levanté del booth. Sus ojos se abrieron ligeramente. Emily. Tiré una veintena sobre la mesa para pagar su café. «Has tomado tu decisión, papá», dije simplemente. «Ahora vívela». Luego me alejé sin mirar atrás. La consecuencia de mi decisión fue extrañamente silenciosa. Por primera vez en mi vida, mi padre no me llamaba, exigiendo que solucionara algo. Matthew ya no me presionaba para ser la persona mayor. El peso constante de sus expectativas, el mismo que había cargado durante años, se desvaneció. Y nunca me había sentido tan ligera. Pensé que tal vez sentiría culpa, o que surgiría en mí algún persistente sentimiento de obligación. Una voz insistente que me dijera que interviniera antes de que las cosas empeoraran. Pero esa voz se apagó en el momento en que mi padre intentó sobornarme para que volviera a su vida con una herencia que ya no existía. No le debía nada. Me enteré de lo que le sucedía a través de los vecinos. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, y a pesar de todo, mi padre seguía siendo el hombre de quien se hablaba en susurros. Después de perder el apartamento, intentó quedarse con un amigo, alguien de su antigua esfera social. Eso duró aproximadamente una semana antes de que se cansaran de él. Ya no tenía nada que ofrecer, ni dinero, ni estatus, solo quejas y arrogancia. Finalmente, en un último acto de desesperación, se puso en contacto con Matthew. Eso salió tan mal como esperaba. Mi hermano, siempre oportunista, había estado demasiado ansioso por beneficiarse del favoritismo de papá. Pero ahora que no había dinero ni una herencia cómoda esperándole, Matthew no vio motivo para asumir responsabilidades. Así que hizo lo que siempre hacía. Huyó. Cortó el contacto, cambió de número y se fue a vivir con una novia que no quería lidiar con sus problemas. Mi padre había pasado toda su vida creyendo que Matthew era su legado, su orgullo y alegría, el hijo que no podía hacer nada mal. Y sin embargo, cuando todo se derrumbó, cuando él necesitaba a Matthew más que nunca, Matthew no estaba por ningún lado. Debería haber sentido satisfacción por la ironía. Tal vez lo hice un poco, pero sobre todo me sentí harta. No había alegría en ver a mi padre desmoronarse, solo alivio por no tener que sostenerlo más. Con el tiempo me enteré de dónde terminó. Una vieja amiga de la familia se puso en contacto, dudosa, como si no estuviera segura de que quisiera saberlo. Está en una residencia para ancianos financiada por el Estado, dijo cuidadosamente. No es lo peor, pero tampoco es genial. Asentí. Dudó. Ha estado preguntando por ti. Dejé que esas palabras calaran en mí por un momento. Mi padre, el hombre que me había descartado, que me había excluido, que esperaba que volviera arrastrándome, finalmente me buscaba. La antigua Emily habría ido, la hija que solía ser, la que buscaba desesperadamente alguna pizca de aprobación, habría ido a visitarlo. Se habría sentado a su lado, esperando algún medio disculpa. Pero esa niña ya no existía. Espero que encuentre lo que busca, dije simplemente, pero no vendrá de mí. Mi amiga me miró largamente, luego asintió. Lo imaginé. No volvió a mencionar el tema. Pasaron meses. Sin la carga financiera de mi padre, empecé a concentrarme en mí misma. Acepté una promoción en el trabajo, una que anteriormente había rechazado porque implicaba apartar tiempo para gestionar sus asuntos. Me mudé a un mejor apartamento, uno que verdaderamente fuera mío. Empecé a viajar, a explorar nuevos lugares, a recuperar todos los años perdidos cuidando de un hombre que nunca consideró lo que yo necesitaba. ¿Y lo mejor? Por primera vez en mi vida, no estaba esperando. No esperaba una llamada, ni una demanda, ni un insulto disfrazado de sabiduría paternal. No esperaba ese gran momento de validación que nunca llegaría. No lo esperaba a él. Simplemente estaba viviendo, y era lo mejor que había hecho por mí misma.